Hablar nuevamente de la reelección, todo junto. Permítame informarle que ayer el presidente Luis Arce ha remitido nuevamente las preguntas del referéndum al Tribunal Supremo Electoral. Es la segunda vez que realiza este trámite con el objetivo de asegurar la revisión de los textos. Esta vez se han enviado 3 preguntas, 2 relacionadas a la subvención de combustibles y una sobre la reelección presidencial. Le leo. Número 1. ¿Está de acuerdo con levantar gradualmente la subvención a la gasolina especial? Número 2. ¿Está de acuerdo con levantar gradualmente la subvención al diésel? Número 3. Y una que nos interesa hoy. ¿Está de acuerdo con modificar el artículo 168 de la Constitución para permitir la reelección presidencial discontinua, iniciando el proceso de reforma parcial de la Constitución? El plazo, hay 72 horas para emitir el informe. Ojo, en agosto Arce había enviado 4 preguntas, pero tras la revisión técnica del Tribunal Supremo Electoral se han planteado observaciones. El gobierno las ha ajustado, ha descartado una pregunta y presenta nuevamente las preguntas. El Tribunal Constitucional Plurinacional responde que antes de su revisión, primero toca la revisión técnica del Tribunal Supremo Electoral, por eso las han mandado, por eso hablamos de la subvención a la gasolina, la subvención al diésel y la reelección. Con todo esto sobre la mesa, no puedo sino decirles qué opinan a Yerko y a César. Bienvenidos. Buen día. ¿Qué tal esta última noticia, César? Bueno, como bien quedábamos la semana pasada en este importante, motivador debate, pero más que un motivador debate es una realidad fáctica que lo vivimos los latinoamericanos, porque la democracia es un concepto muy genérico, ¿no? Muy genérico. Y lo que tenemos en América Latina, el republicanismo está caracterizado fundamentalmente por un fuerte presidencialismo, Y lo que tenemos en América Latina, en América, excepto México, tenemos elecciones continuas y descontinuas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, tú ves, hay reelección continua y también discontinua. En el caso de Uruguay, tienes una reelección discontinua, no continua. Entonces, por lo tanto, las democracias son sistemas políticos que permiten la reproducción política por la vía democrática del sistema político. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es una construcción política en cada uno de los países y lo que tuvimos nosotros en la Asamblea Constituyente fue básicamente esa construcción política. Entonces, en la Asamblea Constituyente se deliberó, se tuvo una visión de largo plazo, pero además no olvidemos que el primer texto que sale, o el texto que sale de la Asamblea Constituyente, hablaba de la reelección indefinida. ¿No es cierto? Y de hecho, el 2008, en octubre del 2008, estuvo paralizado la aprobación de la Constitución Política del Estado porque 4 tribunales electorales departamentales de la Media Luna, que estaban prácticamente controladas por la derecha en su momento, se negaron a llevar adelante el referéndum que había sido convocado por el presidente Morales a través de un decreto supremo, porque la ley de convocatoria decía que una vez que la Asamblea Constituyente entregue el texto constitucional, será convocado por el gobierno. Entonces fue convocado por decreto, 4 cortes electorales se negaron a llevar adelante el referéndum y tuvimos, de hecho, yo en esa época era parlamentario, casi 20 días, el Congreso se volvió un Congreso Constituyente, revisamos desde el artículo 1 al artículo 410 de la Constitución Política del Estado y ahí en esa revisión se incorporó la reelección continua por única vez. Fue ese elemento que se incorporó en el texto constitucional. A esto que dice César, quiero añadir este chanchullito que tengo. Prohibición en América Latina. Prohibición de reelección, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay. Permiso de reelección inmediata, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador y Bolivia en la reelección inmediata. Luego hablaremos de los casos especiales, de los países. Yerko, ¿qué opinas otra vez de esta última noticia? Y luego recapitulamos donde nos quedamos la anterior semana, ¿no? Claro que sí. A ver, súper rápido con lo que son las preguntas que nuevamente son enviadas al Tribunal Supremo Electoral para su tratamiento en el Constitucional. Aquí están, por si acaso. Tal Sí, cual. sí, pero ahí están redactadas de una manera mucho más corta, por si acaso. Pero el hecho de que sea más corto el enunciado a la pregunta no significa que lo haga más claro.
Cuando tú preguntas sobre temas económicos y en el tema de lo que tiene que ver con lo que es hidrocarburos, el concepto de gradualidad es mucho más complejo de lo que simplemente la pregunta trata de expresar. Es por eso que creo que aún haciendo una revisión muy laxa el Tribunal Supremo Electoral, lo primero que puede decir al respecto de esas preguntas es que no son claras. Siguen sin ser claras. ¿Por qué? Porque esa gradualidad, ¿a quién debería aplicarse? ¿Es una gradualidad temporal? ¿Es una gradualidad sectorial? Es decir, ¿es al determinado grupo de sectores económicos? ¿O es una gradualidad que tiene que ver incluso con el tema de lo que son los precios? Al no tener eso clarificado, genera básicamente una duda mayúscula en la ciudadanía y puede ser que el voto que nosotros estemos dando, la autorización o la negación, sea equivocada. Nuevamente, las preguntas están equivocadas. Y con la tercera, puede ser que yo esté confundido porque suele pasar, hay demasiado humo y poco aire. Y nos está afectando, sí. Pero la Constitución, o sea, modificar la Constitución para que exista una reelección discontinua. Cuando trabajaron la Constitución, en lo que fueron bastante claros en esos días y en esos años, durante ese tiempo, es que podía haber un mandato, terminado ese primer mandato de 5 años, podía irse a una reelección. ¿Y una sola? A un segundo mandato. No. A un segundo mandato por única vez. Es decir, se terminaba en 2 mandatos. En el tema de lo que son la administración boliviana, son 10 años. Y luego viene Juan Pérez o Juana Pérez en la presidencia. Muy bien. Y después se puede volver a postular. Sí, porque lo discontinuo era una tradición que tenemos en la Constitución del 67. ¿Por qué vuelven a hacer? O sea, fíjate cómo hacen una pregunta en la cual están pidiendo la modificación de algo que no está determinado en la Constitución. Y uno de los principios jurídicos que se manejan aquella gente que estudia Derecho, tanto abogados como no abogados, es que aquello que no está prohibido en una norma está permitido. Entonces, ¿por qué la ansiedad? ¿Por qué la excitación a cambiar esto? ¿Por qué modificar acuerdos que durante bastante tiempo, porque el proceso constituyente duró desde su elección, básicamente 2007, hasta el proceso en el cual el Congreso tiene que tomar el documento de la constituyente, revisarlo y pactarlo, finales del 2009 posiblemente, y tenemos que ir a un referéndum, además, ratificatorio. Son por lo menos unos 3 años de trabajo. Este artículo lo que está haciendo es básicamente está ninguneando esos 3 años de trabajo, tanto de asambleístas constituyentes, como así también, como en el caso de lo que fue el mandato de César Navarro, de diputados y de senadores. Yerko dice, como Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? Ya, pero además, la Constitución te establece un procedimiento y esto tiene que ver con una reforma parcial de la Constitución. Y la Constitución te dice que el procedimiento viene a través de una iniciativa ciudadana. Tienes que presentar el 20% de las firmas del padrón electoral o tiene que ser aprobado una ley en la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos. Entonces, ese es el momento, ese es el procedimiento para que tú presentes una pregunta de reforma parcial de la Constitución al soberano. Si la respuesta es positiva, el Congreso o la Asamblea Legislativa lo convierte en ley y modifica la Constitución. En este caso, de procederse esta iniciativa presidencial, tiene un carácter solo simbólico, porque si la respuesta es sí, va a tener que volver a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Asamblea elaborar una ley por 2/3 y volver a consultar al soberano, que tendría aplicabilidad recién para la elección del 2030. Entonces, es prácticamente una pregunta muy innecesaria, pero además yo no creo que pueda llevarse adelante, porque no olvidemos un elemento, que la convocatoria a las elecciones nacionales va a salir, me imagino, en el mes de febrero o marzo del próximo año, porque ya está previsto las elecciones para el 17 de agosto y la convocatoria sale con 6 meses de anticipación. Entonces, por lo tanto, tenemos hoy, el 1 de diciembre, las elecciones de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, y prácticamente el 2025 ya tienes el momento
prácticamente ya no preelectoral. Entonces, por más que tengas una respuesta positiva del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional, prácticamente los tiempos inviabilizan e impedirán que un referéndum de esta envergadura pueda desarrollarse el 2025. Creo que la consulta que está haciendo el Ejecutivo es solamente simbólico, de mero trámite, que ya no tiene ningún valor jurídico ni político en este momento. Sí, pero es distractiva de lo que son las tareas que tiene que hacer. Pero además hay un tema. Hace un par de semanas estaba revisando una conversación de Carlos Pañi del periódico La Nación, un periódico amigo de La Razón. Sí. Carlos Pañi hablaba de que los 2/3 en los congresos latinoamericanos es un número muy peligroso. Y esto es muy interesante y vale la pena que la gente lo entienda. ¿Y cómo se peleó por los 2/3 en la Asamblea Legislativa? Sí, ¿no? Porque tú cuando reúnes los 2/3, es así como dice César, puedes hacer modificaciones al contenido programático estatal, que es la Constitución. Pero si mal no recordamos, los 2/3 también es el número clausus para el cual tú puedas juzgar a los presidentes de manera política en el Congreso. Entonces, reunir los 2/3 normalmente para el Ejecutivo no es básicamente un mantra sano. Es básicamente como una señal de peligro. Y en este momento, reunir 2/3 en el Congreso, en la administración Arce Catacora, es más fácil que ese Congreso, vapuleado, hostigado, desconectado varias veces por parte del Tribunal Constitucional, opere esos 2/3 antes que para hacer una modificación constitucional que no tiene mucho sentido como para hacer el juicio político al presidente. Y acuérdate, Yerko, cuando no hay los 2/3, aquí hay un boicot, hay un bloqueo, no me dejan, tiene su argumentación. Cuando llegan los masistas y consiguen todos sus votos, dicen, no, con sus 2/3, que el rodillo, la dictadura, la aprueban todo. Esto lo hablábamos a la salida, porque hay el aftertime de tus programas también tiene su valor. César ha sido congresista en el periodo 2006-2010, me parece, ¿no? 9. Era un congreso que estaba en la necesidad de hacer política. Era un congreso que dialogaba, que entendía que tenía que llegar a acuerdos. El congreso del 14 en adelante, es lo que me estábamos comentando, es un congreso de 2/3. Es un congreso en el cual las normativas pasaban por provenían del órgano ejecutivo y en la Asamblea Legislativa prácticamente no se discutía. Entonces se pierde un congreso más. Sin embargo, si es un congreso de 2/3, hay una fuerza cuasi hegemónica total en el Congreso. ¿Por qué no se hicieron las reformas entonces a la Constitución en ese momento? Tomando en cuenta que ese Congreso ha visto dos fenómenos. Ha visto la elección del 14, ha visto el referéndum del 16 y el tercer elemento es el 17, me parece, es cuando sale la sentencia constitucional que lo habilita a Evo Morales para el 19. ¿Por qué no modificaron con esos 2/3 en ese Congreso del periodo del 14 al 19? Yo tengo mis sospechas que las acabo de aclarar un poquito. No sé si César también quiere aclarar. Lo que sucede es que el concepto de soberano y de soberanía tiene una definición diametralmente diferente al concepto de soberanía en la época del republicanismo y la Constitución de 1967. En la Constitución de 67 le otorgabas el valor de soberano al parlamentario. Entonces, la Constitución te preveía que en este periodo constitucional aprobabas una ley de necesidad de reformación y en la próxima legislatura aprobabas la ley y entraba en vigencia. Pero quien definía la modificación de la Constitución era el Congreso Nacional, es decir, 130 diputados y 27 senadores. Entonces, el valor de la soberanía no recaía en ti como ciudadana, ni en Yerko, ni en mí como ciudadano, sino en los parlamentarios. En la Constitución del Estado Plurinacional, el concepto y el valor de soberanía reside en el individuo, en el ciudadano, que tiene la obligación y el derecho de votar. Entonces, si tienes 2/3 en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, no tienes el derecho de modificar la Constitución. Los 2/3 solo te habilita para proponer la modificación de la Constitución. ¿Quién te acepta la modificación parcial, no total? Es el soberano a través del voto.
Ahora, si tú quieres hacer una modificación total de la Asamblea del texto constitucional, ya no es facultad ni de la Asamblea proponer ni del ciudadano votar, sino es la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entonces, por lo tanto, el concepto y el valor de soberanía hoy descansa en el ser humano, en el ciudadano, que tiene la facultad y el derecho de votar. Entonces, hay una modificación drástica de este elemento. Por eso es que hoy en día, cuando tú ves, no solo tienes el derecho de votar, sino también tienes la obligación de sancionar, porque existe el referéndum revocatorio. Entonces hay modificaciones. Por eso te decía que la democracia es un modelo político que se construye en cada uno de los países, tomando en cuenta las características políticas también de la élite política que gobierna temporalmente un país. Ahora, fíjate que con esos pesos y contrapesos que había con ese Congreso de 2/3, yo creo que sí podrían haber ellos iniciado este procedimiento para hacer la reforma, debido a que había un interés muy fuerte del mandatario en ese momento de querer ser reelecto nuevamente. Ahí la modificación ya tendría que ir por lo que discutieron en la Asamblea Constituyente, el cargo vitalicio, que no es algo que en Latinoamérica, dentro de lo que son nuestros fenómenos de delirio, no hemos tenido. Sí hemos tenido un momento, y en Bolivia también. Ahora bien, ¿por qué no lo hicieron? Es porque, como lo expresa César, la iniciativa está en el Congreso, tiene que pasar por una serie de procedimientos y luego tiene que volver al sancionador soberano, que es el ciudadano. La percepción que se tenía desde el 2014 en adelante, ya además confirmado el 16, es que había una sociedad cansada con su mandatario. Y era muy probable que esta iniciativa de aumentarse en el tiempo, de prolongarse en el tiempo. La semana pasada hablamos de la longevidad, el marco referencial de longevidad que tiene una sociedad o unas sociedades. Respecto de lo que debería ser. Respecto a lo que debería ser el mandato de un presidente. Ya el marco referencial de la longevidad del mandato de Morales, a partir del 16, confirmado el 17, ya estaba, no es que te voy a decir dañado, pero ya tenía un límite, ya tenía una caducidad. Y eso estaba presente en la sociedad. Es por eso que yo creo que no se arriesgaron con con esa fuerza y esa potencia enorme. Muy pocas veces hemos visto congresos con esa fuerza. Arriesgarse a que luego sea el soberano, ya cansado de ese mandato, el que ratifique o el que sabotee esa iniciativa. Vamos al punto. Volvamos a tierra. Vamos. Y lo digo en castellano. La posibilidad de volver al poder mediante una reelección. Luego podemos ver los flecos, inmediato, no inmediato, el concepto de ejercer el poder, repetir el poder, volver al poder. ¿Ese concepto daña o no daña al concepto grande que tenemos de democracia? He tratado de decirlo lo más sencillo posible. Tengo un par de autores acá, lo voy a poner sobre la mesa. Kenneth Bunker, analista político del Tech Global, menciona que una reelección inmediata o la prohibición de reelecciones garantiza mejor estabilidad institucional y calidad democrática. Para este analista político, la democracia es mejor cuando no hay una reelección, cuando no se vuelve al poder. Hay otro, José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia de El Salvador, dice que la continuidad de un jefe de Estado en el poder puede concentrar poderes, reducir la transparencia y fomentar la perpetuación en el poder. Bueno, dos autores que van hacia el mismo lado. La concentración de poder, la repetición, esto que se ha dicho en jerga política, el atornillarse en el poder, daña la democracia. ¿O no? O más bien estamos impidiendo el que venga el soberano y ponga su voto y vuelva a traer al candidato o la candidata al poder. ¿Ustedes están en qué vía, César? Lo que sucede es que cuando Yerko habla sobre el cansancio que tenía la ciudadanía el 2019 con relación a Evo, ¿no? La política siempre se hace una evaluación a partir de los elementos fácticos que se presentan en las coyunturas, ¿no?
Entonces, cuando nosotros concurrimos al 2019, hay una construcción política negativa sobre la imagen y el liderazgo del presidente Evo. Ese es un tema que hay que marcarlo con mucha fuerza. Yo cuando escribí el libro, el golpe de Estado, el fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, lo escribí en el exilio de México, hice una revisión de los medios de comunicación y fundamentalmente del periódico Página 7, ¿no? Y recuerdo que el primero que paz descanse el periódico, digo. Recuerdo que el 1 de octubre del 2018, un año antes de las elecciones, renuncia José Luis Exeni al Tribunal Electoral, él era vicepresidente, y el 20 de octubre del 2018 renuncia Katia Uriona, que era presidenta del Tribunal Electoral. Inmediatamente los medios consultan a varios políticos y dicen, han renunciado los vocales institucionalistas porque se está orquestando un fraude electoral entre el órgano electoral y el órgano ejecutivo. De ahí revisé entrevistas, artículos, editoriales del Deber, de Página 7, Los Tiempos, etc. Y empezaba a girar todo sobre el tema del fraude. E incluso la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, en mayo del 2019 emitió un documento y un pronunciamiento sobre un posible fraude. Entonces fue construyendo la idea del fraude, ¿no? Y el 1 de octubre del 2019, un año después de la renuncia de Exeni y el anuncio del fraude electoral, Página 7 presenta una encuesta y dice el 67% de los bolivianos, no dice de los encuestados, cree que va a haber fraude. Ojo. Y eso es 20 días antes de las elecciones. A raíz de una encuesta. Claro. Y al día siguiente, que se publican las encuestas, el Comité Cívico de Potosí, luego el de Santa Cruz, sacan sus resoluciones y dicen, no reconoceremos al gobierno electo porque será electo producto del fraude electoral. Entonces, acá hay que separar los elementos. Es decir, es un hastío contra el liderazgo indígena de Evo, o se ha construido una imagen negativa sobre el liderazgo de Evo para que exista una reacción de esa envergadura. El segundo elemento que quiero marcar es que un liderazgo político de la envergadura que tuvimos y que tenemos con Evo Morales, básicamente no fue una sustitución de gobierno, fue una sustitución de élites en el poder. Porque la élite que fue derrotada en el 2005 es una élite que se construyó en la dictadura, y que gobernó en democracia. Porque no olvidemos que tanto Jaime Paz Zamora como Hugo Banzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Paz Estenssoro prácticamente son actores altamente importantes en la dictadura y de hecho Gonzalo Sánchez de Lozada ya es parlamentario desde el Congreso de 1980. Sí, pero Jaime Paz no es pro dictadura, César. Ahí hay un error muy grave. Perdón. Es que sí creo que vale la pena que lo corrijas. No, y puede ser también que la participación del MNR como partido político en algún momento hubiera tenido un sesgo pro dictadura o más bien, como partido político, la idea de hay que hacer retornar a don Víctor Paz Estenssoro como sea. Sí. Pero el MNR, pero hay que la decir ADN, que el MIR de Jaime Paz UCS, también hizo una alianza con ADN después de un pasado precisamente eran alianzas de gobernabilidad, para poder llevar adelante pactos de construcción administrativa. Tú preguntabas, y esto es muy puntual. Es que es importante terminar la idea. Es que es importante. Si la reelección te permite atornillarte y por lo tanto, volver negativo a la tradición, quieras llamarla republicana o extrema de lo que es la democracia. Depende del tiempo de los mandatos. Yo la semana pasada te decía, hay un marco referencial que tiene la ciudadanía respecto a la longevidad de lo que debería ser tu mandato. Sí. Así como que también, para prevenir eso, existe un mandato constitucional. Y ese mandato constitucional te diseña además el tiempo en el cual tú puedes llevar adelante lo que es tu representación. Y hay que respetar ese mandato, pero la pregunta que yo les hacía es si de ustedes dependiera, si estuviésemos en una asamblea para redactar la Constitución, por ejemplo, la boliviana, ¿qué hacemos con esta reelección? A eso iba, y era lo que le quería preguntar a César. Pero por eso, es importante dejar terminar la idea, ¿no? Porque el liderazgo de Jaime Paz evidentemente se construye contra la dictadura, porque él funda el partido en el gobierno dictatorial de Banzer, ¿no es cierto? Tiene su imagen importante en el gobierno de la UDP, pero es uno de los factores políticos del poder a partir de 1985.
Entonces, el triunfo del MAS a la cabeza de Evo Morales es la sustitución de estas élites políticas, ¿no es cierto? Estas élites políticas que detentaban el poder político, el poder económico, pero también detentaban la simbología política del poder, es decir, ellos se autoproclamaban en sí mismos la democracia. Entonces, este proceso político que no viene del 2005, el 2005 es la conclusión de varios hechos, de varios momentos constitutivos, pero además no solo como propuesta electoral, sino como subjetividad de sectores subalternos que eran ninguneados, ¿no es cierto? Entonces, esta subjetividad de sectores subalternos rompe con la lógica colonial y racial. Porque el actor político ya no es un actor político complementario, es el actor político decisivo. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, por eso considero yo que las democracias en nuestro continente y en nuestra región tienen estas peculiaridades, y el valor de la democracia está no solo en la participación del soberano, sino también en la legitimidad de la autoridad política electa. Ahora, tú puedes postularte a una reelección, si no tienes respaldo, perdiste legitimidad. Entonces, la legitimidad es un factor que no deviene solo de la decisión de postularse, sino del respaldo que te dé o no el pueblo. Entonces, creo que las democracias tienen ese valor a partir de la participación del soberano, y la participación del soberano determina también la legitimidad de la autoridad electa. ¿Y con legitimidad se abren las puertas de una reelección? No, yo creo en este momento sí tenemos reelección. Reelección continua por única vez, pero también discontinua. ¿No es cierto? Tenemos, ¿no? Entonces, nuestra democracia está marcada por esas lógicas, como bien dice Yerko. ¿Estás de acuerdo con esta idea? No a la mexicana, amor a la mexicana, una vez y listo. Es que el amor a la mexicana viene de una experiencia de Porfirio Díaz, por eso el famoso porfiriato. No solamente. Y luego se viene todo el proyecto, todo el proceso de fines de siglo y comienzos de siglo contra la reelección, y por eso se instituye la elección. Dura el mandato de 6 años en México y no puedes postularte nunca más. Y bueno, no solamente, Yerko, te voy a devolver la palabra, pero quiero hacer referencia a este texto que me ha costado conseguir. Ha sido publicado, por supuesto, en La Razón. El autor es Javier Bustillos. Se titula Su Alteza Serenísima. Voy a ser breve. Santa Anna pudo haber pasado a la historia como un héroe, pero fue más fuerte su insaciable deseo de poder. Habla de Antonio López de Santa Anna, presidente mexicano reelegido 11 veces. 11 veces. Estamos hablando de una persona que nace en 1794. Es héroe de la Revolución Veracruz, Mexicana. López Santa Anna. Y va y viene, va a un lado, va al otro. Tiene grandes momentos de gloria, tiene momentos más oscuros, pero a partir de ahí, un poco en eco lo que dice César, se plantea un hasta aquí nomás. Con experiencias como esta, no vamos a ir a la reelección, nunca más. César habla de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es parte de la generación juarista que defiende y que hacen además la revolución de la reforma de la Constitución de 1847 en México, que es una constitución altamente liberal. El problema de Porfirio Díaz, oaxaqueño, es que cuando se eterniza en el poder y empieza a mirar a México como si fuera un imperio, un afrancesamiento, es cuando comete obviamente el grave error de no dejar que lo que hace el sistema político es renovar élites. Estoy parcialmente de acuerdo con el diagnóstico de César en cuanto al tema de que había una élite desde el retorno a la democracia hasta el 2005, y esta élite ha sido sustituida desde el 2005 en adelante. El que las élites MAS y PSP fueran absolutamente mezquinas con el sistema y el juego democrático, es ahí donde difiero contigo. ¿Por qué? Porque la ampliación de los mecanismos de representación democrática se dan en los pactos desde el 95 en adelante. Y yo no te voy a decir, porque eso sí es feo decirlo, pero gracias a los acuerdos de las modificaciones de la Constitución del 95 en adelante, es que Evo Morales llega al poder. No, Evo Morales llega al poder porque había un flujo político histórico que requería básicamente de ese liderazgo. Pero así como los flujos políticos son alimentados por la ciudadanía, por el soberano, decisor, sancionador de leyes, también esos flujos se van apagando. Y el problema, reelección, no reelección, esto lo veía en un texto
genial de Javier Corrales al respecto de lo que es la evolución de las autocracias latinoamericanas. Y es cuando existe un serio problema de ubicación por parte del mandatario. No te estoy hablando del grupo, del entorno, porque puede ser también un problema de eso. Pero cuando el mandatario ya no se ubica al respecto de lo que es su rol histórico en un país y en la administración de la estatalidad de ese país, es que no importa si tienes una constitución que te manda y te dice, vas a ser reelecto. Primero, tu mandato es 5 años, vas a ser reelecto por única vez de manera inmediata, ya son 10, es una década con un nombre, ¿no? O si te dice tu mandato va a ser de 4 años, va a ser reelección discontinua y vas a volver a ser 4 años. Da igual, cuando tu psicología está equivocada y está errada y ves un delirio, no una realidad, tu creencia de poder modificar pero Yerko, la no voluntad vamos a cambiar del soberano, a los constitucionalistas por psicólogos. Es muy subjetivo. No, tú tienes que tú tienes que obligar a los mandatarios a ir al psicólogo, Claudia, cuando el mandatario quiere alterar la voluntad del soberano. Porque una constitución no solamente está redactada por representantes, sino, como lo decía César, está ratificada por soberanos. Para eso está el marco constitucional. Respetar el marco constitucional, sí. Claudia, el resumen es estar respetando la voluntad del sancionador soberano, sí, que es el ciudadano. Ir en contra de eso, sí, es ponerte al pueblo en contra. Estamos de acuerdo, respetemos las leyes, está bien. Respetemos la Constitución, pero esa no era mi pregunta. Mi pregunta no es, ¿les gusta respetar las leyes? Tenemos que respetar las leyes, las tenemos que hacer. En el avión uno se pone el cinturón, no fuma, no dice malas palabras y pasa el vuelo normal. No hay que hacer otra cosa. Ningún político quiere respetar las leyes en las cuales él no ha tenido acción. Mi pregunta fue en seco. Vamos todos a empujar el respeto de las normativas, de las constituciones. Mi pregunta era, la reelección, la vuelta al poder, ¿le hace daño a la democracia o no? César me decía, depende mucho de los contextos. Yerko, tú, si estuviera en tu poder... Si es una vuelta al poder dentro del marco del respeto, de la tradición y de las costumbres políticas de pluralidad e inclusión, no hay ningún problema. Pero si tú vas a retornar al poder para purgar, si tú vas a retornar al poder para enemistar, para aplicar una idea de que el otro político es un enemigo y hay que... Por favor, no vuelvas. Eso es muy subjetivo. No vuelvas. Yerko, eso es muy subjetivo porque no se puede decir, a ver, ¿te vas a portar bien para volver al poder o vas a perseguir? No, eso es subjetivo. Las normas tienen que plantear... Las normas no son subjetivas. Tienen un mandato lo que acabas de decir, sí, Yerko, lo que acabas de decir, sí. Lo que pasa es que tú dices, puede volver, porque así dice la Constitución, pero si vuelve para esto, ya estás haciendo un juicio de valor. ¿Cómo ya estás entrando en la subjetividad negativa. Es un juicio de valor que está basado, además, en el marco normativo y la tradición y la costumbre política boliviana. Es un juicio de valor que tú estás haciendo. Tú. No. A partir de volver al poder. Para utilizar judicialmente. No, es otra cosa. O políticamente al poder judicial. O sea, no está bien, César. La pregunta que hace Claudia es, es legítimo, es saludable para la democracia la reelección, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de la persona. Exacto. Tú estás hablando en relación a una persona que sea. No. Estoy hablando de actitudes que podría tener una persona. Así de claro. O sea, tiene nombre y apellido. Porque dice, si esta persona vuelve, es correcto. Pero si vuelve para hacer esto, está mal. Claro. Entonces, automáticamente estás haciendo un juicio de valor negativo. Para cualquier persona. Por supuesto que se hace un juicio de valor negativo, porque ahí está la tentación del autoritarismo, que es algo que no podemos negar. Ahora, Claudia, tu pregunta se responde en el origen. Si el constituyente, si el soberano y el constituyente han diseñado un mecanismo de reelección, entonces queda claro que la respuesta ya está dada por el soberano. ¿Qué tengo yo que decir? No me gustan las reelecciones. Amigo, vives en un marco constitucional que dice que la reelección es por única vez de manera continua. ¿Listo? No, de acuerdo. Por eso yo vuelvo a reiterar a la idea inicial, ¿no? Toda democracia es materialmente desarrollable en cada uno de los países. Ese es un valor altamente importante. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el voto obligatorio. En Estados Unidos no tienes el voto obligatorio.
el nivel de participación de la ciudadanía en nuestro país ronda entre el 85 al 90%. El valor de la votación en Estados Unidos apenas supera el 55%. Por ejemplo, en Estados Unidos no importa si tú eres candidato a presidente, que ganes las elecciones, pero si no tienes mayor representación en las cámaras, que son los famosos asientos electorales, no eres presidente. Cuando Donald Trump compitió contra la candidata de las demócratas, no recuerdo, Hillary Clinton, quien ganó las elecciones fue Clinton, no ganó Donald Trump, con 3 millones de diferencia de votos. Pero resulta que Donald Trump tenía mayor representación parlamentaria y fue electo presidente. Entonces, sí, por lo que, o sea, a lo que Estados Unidos es un sistema federal. No, pero es que nosotros somos un sistema republicano unitario. Escúchame. Es distinto el modelo. No, escúchame. Es que lo que te quiero decir, independientemente que seas un Estado federal, las democracias tienen su propio nivel de materialidad en los estados, ¿no? Muchas veces se quiere utilizar la palabra democracia, no el concepto de la palabra democracia para descalificar, para insultar, no. Por eso creo que nuestra democracia en nuestro país tiene sus niveles de construcción altamente importantes. Yo quiero recordar un hecho. Por ejemplo, la Constitución del 67 establecía 4 años de mandato presidencial y si ninguno de los candidatos obtenía el 50% más un voto, eran elegidos en el Congreso de los 3 candidatos más votados. La Constitución del 67. La Constitución del 2004 reduce de 3 a 2. Ya no van a ser elegidos en el Congreso 3, sino 2 candidatos. Entonces, por lo tanto, nos demuestra un hecho importante, que la democracia es una construcción política, es una construcción social de manera constante y permanente, y esa construcción está en función también de las élites políticas que tienen hegemonía política en el Estado, porque en los hechos también no podemos entender una lectura política de los estados y de las democracias si no tomamos en cuenta el tipo de élite política que gobierna. Ese es un elemento altamente importante y determinante, ¿no? Les cuento que Paraguay y Brasil, el partido Paraguay y Brasil, ¿qué tiene que ver? Ya van a ver. Paraguay y Brasil no se jugará por el humo que ha invadido a Asunción. Wow. ¿Qué tiene que ver? Que el humo va de Bolivia y de Brasil. ¿Qué tiene que ver? Que el humo y nuestra relación con la naturaleza es un hecho político, económico también. Vuelvo al tema y lo que yo quería preguntarles, y reitero, lo voy a decir más claro todavía. ¿Les gusta la reelección? ¿Creen que esto afecta a un sistema democrático al margen de quien se trate? A eso iba, yo estoy con César en ese argumento, Yerko. Al margen de si es para perseguir, no. Es como si yo preguntara, ¿qué les parece más interesante en un sistema democrático latinoamericano en este momento de la región? ¿Un periodo de 4 años, de 5, de 6? Bueno, a mí, para que creo que se dé tiempo de hacer gestión, 5 o 6. No, depende. Si vas a trabajar, 4. Si no vas a trabajar, no. Eso sí, pero no me lo reduzcas a una crítica que yo decía a lo que es la tentación del autoritarismo de utilizar los segundos mandatos como para generar un país cárcel o un país panóptico. Esto es una realidad que estamos viendo en Latinoamérica. La caricaturización está muy bien, perfecto, te lo acepto, muy claro. Ahora, si tu pregunta es, ¿qué es lo que yo diseñaría? ¿Qué yo diseñaría, básicamente? Eso. A mí me encantan 4 años con reelección inmediata. Porque un periodo de 8 años te permite generar cambios profundos. Y luego viene Juan o Juana Pérez. Y después ya que derecho a volver. Juana Pérez, que haga también, si hace un buen primer mandato, verán sus posibilidades y sus condiciones políticas de ir a una reelección. Este primer mandatario, si es como nos pasa con Arce, más o menos, de que no alcanza una reelección. Pero al margen de los nombres. Que abra la posibilidad de otros. Pero al margen de los nombres. Al margen de los otros. O sea, es lo que yo te digo. 4 años con posibilidad de reelección y luego puede volver si entra otro. Cuantas veces le dé la gana y la vida le dé posibilidades. Eso le gusta a Yerko. Ahora, fíjate, yo estoy con ese, no sé si yo estoy con ese modelo. Yo estoy con la misma ideología con otros distintos ideologías. No, yo estoy con el modelo que define la Constitución. Yo creo que ese es un modelo político altamente importante, reitero, porque es parte de una construcción política, ¿no? Es parte de una experiencia política que se ha constitucionalizado. Entonces yo creo que nuestra Constitución tiene
el derecho y la obligación de tener una vida larga, ¿no? Entonces, creo que le está faltando eso, ¿no? Qué lindo dialogar con ustedes. Tienen que volver. Sí, van a ser los columnistas de Piedra. Bueno, me gusta más un periodo largo para alcaldes, un periodo muy reducido para gobernadores y un periodo mediano para un presidente. Si es que bueno, depende de gustos alcalde. Estamos hablando ahora. Pero ahora, es que otro tema que hay que debatir muy importante, hoy en día las gobernaciones se han vuelto alcaldías departamentales, hoy en día. Entonces, las gobernaciones han perdido su sentido de gobernación para volverse en alcaldías departamentales. Entonces, es un tema de otro debate que tenemos que desarrollar, porque si no, tienes democracias e instituciones a medias que no cumplen objetivos y metas. Ahora, mira, también hay presidentes. Yo sé que quieres terminar el programa, pero mira, cuando hablamos de reelecciones, y eso sí lo dijiste en algún momento, y también lo dijo en el programa pasado, es que no estás hablando solamente de la reelección de un presidente y su vicepresidente, sino gobernadores, alcaldes, y como tú en algún momento decías, ¿y qué pasa con los representantes asambleístas? Las reelecciones son elementos complejos que permiten dar diseños de flujos de representación que hay que saber hilvanarlo muy bien. Estoy de acuerdo con eso. La democracia boliviana es particularísima, ni siquiera es particular. Hay que entender esa cultura democrática que nosotros tenemos para no caer en las tentaciones de hacer copy-paste de otros países. Gracias, Yerko Illich. Gracias, César Navarro. Gracias a usted.